El alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol. El alcoholismo genera una dependencia física. Abstenerse provoca síntomas tales como náuseas, sudor, temblores y ansiedad. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo publicó este 1 de julio de 2017 un estudio sobre el consumo de alcohol, donde reveló que el porcentaje de hombres consumidores de alcohol es de 89.7% y mujeres el 10%. Los expertos apuntan a que la pluralidad de factores genéticos, psicosociales y ambientales pueden influir en las causas de la dependencia al alcohol. Según Yates, no se niega la posibilidad de que ciertos rasgos caracterológicos puedan predisponerse para la búsqueda de una personalidad alcohólica. Es decir, la personalidad de una persona puede definir si ésta se vuelve o no dependiente. El alcoholismo es un problema multifactorial donde intervienen diversos aspectos como la familia, la sociedad, la cultura y el estado psicológico de la persona. Desde estas formulaciones existen una serie de factores, las cuales podremos interpretar como las siguientes: la presión social, el papel patógeno y la publicidad pro alcohol. La presión social es todo a lo que está sometido el individuo integrado en ambientes donde la abstinencia se juzga como un hecho normal propio de débiles y enfermos. El papel patógeno se debería a una existencia de un enfermo alcohólico en el grupo familiar. Esto no afirma ni tampoco niega que dicha patogenia de dicho miembro del grupo familiar se traspase a otro miembro. Por último tenemos la publicidad pro alcohol, que es la influencia de los intereses económicos que dependen del consumo de alcohol, como publicidad, marketing, estrategias para garantizar el consumo de alcohol. Pero no todo termina ahí. Los alcohólicos tienen una clasificación. Sí, tal como lo oyen. Los alcohólicos poseen una clasificación y hablaremos brevemente de cada uno de ellos. Existen dos clasificaciones del alcoholismo o de los alcohólicos. La primera es la clasificación clínica del alcoholismo y la segunda, la clasificación según Jelinek. En la clasificación clínica del alcoholismo encontramos al bebedor excesivo regular, que es aquel que ingiere alcohol en cantidades que deben considerarse peligrosas, y al alcoholómano, que presenta una inclinación irresistible a la ingesta de alcohol hasta completar la embriaguez. Alcoholismo alfa. Son bebedores de tipo somático. Alcoholismo beta. No existe dependencia al alcohol. Alcoholismo gamma. Existe aumento de tolerancia, dependencia física, entre otros. Además tenemos al alcoholismo delta, donde existe tolerancia, dependencia física y síndrome de abstinencia, y el alcoholismo épsilon, donde el individuo es capaz de resistir un largo tiempo hasta que se termina entregando compulsivamente a la bebida. Entre los trastornos patológicos inducidos por el alcohol tenemos los de intoxicación inmediata y los de ingestas continuadas del tóxico.
Jugar siempre nos lleva a un mundo de fantasías, donde todo es felicidad. En el juego no hay límites, no hay clases sociales, tampoco protocolos, peor aburridos modales. Pero lo más importante, no hay conflictos. Sí, esto soy yo ahora, una joven más de mi ciudad, como toda joven con recuerdos que no puedo olvidar. Pensé que vendrías mañana. Quise saber cómo estás. ¿A dónde vas? Xiomara, ¿qué cargas aquí? Déjame ver. No tengo nada. Entonces, ¿por qué me la quieres Pero quitar? es que Déjame no ver. tengo nada. Que me dejes No ver, tengo Xiomara. nada. ¿Qué Déjame quieres ver. ver? Te estoy diciendo que me dejes ver. ¿Qué quieres ver? Quería ver esto. ¿Qué es esto, Xiomara? Ay, ¿qué te interesa? ¿Qué te Xiomara, interesa? Déjame en paz. Xiomara, Déjame en paz. Xiomara, Déjame en paz. déjame, Xiomara. Necesito hablar contigo, Xiomara. No, pelada, ¿qué te pasa? Estoy como cabra. ¿Qué quieres que toque? ¿Quieres que toque algo? Oye, no te estoy nada, oye. Hola. Carlos siempre ha estado pendiente de mí. Desde que Raúl, mi expareja, se fue de mi casa, Carlos ha sido una sombra para mí. Raúl llevaba una vida desordenada. No sé cómo nos soportábamos. Ni sé qué pasó con él. Leaving the party late on a Tuesday. I took the B43. Así es, mi hermano. Hace 2 días que no llegué a casa. Estoy desesperado. No sé qué hacer. Hoy mismo saldré a buscarla. Iré a los lugares a donde ella iba. No sé, puede que la encuentre. Sí, hermano. Llego a la casa y estaba Carlos. A veces me sigue todo el tiempo, ya no sé qué hacer. O sea, pero no sé, no le parece bueno simplemente. Tú sabes que es más cargoso. No, sí, se me cargó, pero yo me vine nada más. Es mi hermano, lo quiero, pero a veces no lo soporto. Se mete mucho en lo que hago o no sé cómo ve él las cosas, pero yo no sé. Sí, pero ¿por qué joder? No entiendo. ¿Por qué molesta? Si no es la vida del man, o sea. No sé. Quiero salir de la casa, no, me sentí mal al verlo. No, pero tú sabes que al man le gusta estar jodiendo, o sea. Sí, pero mira. Tú lo conoces. Sí, yo lo quiero, es mi hermano. Dejemos las cosas ahí, hablemos de otro tema, porque me pone un poco tensa hablar de eso. Es mejor, hablemos de otra cosa. Bueno, y cuéntame que estás yendo a alguien. No. ¿Qué haces de tu vida? No he salido con nadie, no he conocido a nadie. ¿Y tú? O sea, la verdad sí, por ahí hay algo, pero. Nada serio, solo una jugada, así. Ah, pero si tienes a alguien. O sea, no, la verdad no. Pero ya me dijiste que tenías a alguien. O sea, te digo la verdad, no algo serio, o sea. Simplemente por ahí, una joda, con amigas, con panas, así. Tonteras, o sea, no hay nada serio, o sea, tú sabes que lo mío no es nada. Cosas así. Ah, yo no puedo conseguir a nadie.
Xiaomi, despierta, Xiaomi, despierta. ¿Qué te pasa? Xiaomi, yo vi a tu hermano. Soy tu hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué te has hecho, mujer? Dime, soy tu hermano, mírame, mira esa ropa. Toma, cúbrete, estás mal. Soy yo, mírame. Mi vida es un caos. Doctor, lleva 2 días descansando, pero no quiere comer. Yo les voy a recomendar que sigan un tratamiento los dos, pero es muy necesario que ella lo desee por su propia cuenta, sin ser obligada. Por favor, ayuden en eso. Gracias. ¡Carlos! 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 ¿Qué te pasa, Xiaomi? ¡Carlos! ¿Qué tienes? No. Samara, ¿qué tienes? Tranquila. Así que está muy claro. Tengo 2 opciones: dejar de beber o seguir así. La decisión es solo mía. Pero a veces, solo no queremos nada. La protagonista presenta una evidente serie de rasgos y características de aspectos clínicos del alcoholismo. En este caso, es connotativa la sintomatología de los siguientes trastornos psicopatológicos inducidos por el exceso del consumo del alcohol. Entre ellos tenemos lo que son embriaguez patológica, lo cual está caracterizado por alteración del comportamiento, agitación existente, impulsividad y agresividad hacia sí mismo. Como siguiente tenemos delirium tremens, lo cual está caracterizado por alucinaciones visuales e inquietud. Y por último tenemos alucinosis alcohólica, lo cual está caracterizado por alucinaciones audiovisuales y ansiedad intensa. Buenas tardes, tenemos aquí al psicólogo clínico Daniel Quinde, que nos va a ayudar, nos va a hablar un poco sobre el alcoholismo y sus repercusiones. Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto poderles ayudar. Muchas gracias. Quisiera hacer unas preguntas para poder avanzar con la entrevista. Ok. ¿Qué papel juega el psicólogo en la recuperación del paciente con dependencia al consumo de alcohol? Bueno, el psicólogo tiene primero un rol, ¿no? El rol principal es que aquí ha habido distintos modelos para atender las situaciones de consumo de alcohol. Dentro de distintos modelos había modelos médicos, modelos legales, modelos sociológicos y un modelo que actualmente es preponderante es el enfoque psicosocial. En el enfoque psicosocial, el psicólogo es la persona encargada de hacer una valoración psicológica y puede tener una evaluación, un diagnóstico y un pronóstico del usuario consumidor de alcohol. Es decir, el psicólogo es la persona que en alguna medida debería hacer un plan de intervención que pueda generar otra interconsulta con psiquiatras, con médicos, porque el psicólogo por lo general, este caso del alcoholismo por lo general paga a los psicólogos, ¿no? Tradicionalmente iban a los médicos, pero actualmente va mucho al psicólogo y el psicólogo tiene que tener el nivel de experticia que le permita derivar o generar una interconsulta dependiendo de la situación de consumo del usuario. Es decir, todo psicólogo debería poder estar en la capacidad de diagnosticar para después de diagnosticar determinar si ese caso requiere una atención ambulatoria, que sería que asistan regularmente a una sesión de terapia
y regresen a casa, o algún tipo de tratamiento que tenga que ver con un tratamiento residencial. Es decir, el psicólogo es el que de alguna forma debe determinar el tipo de tratamiento de un usuario consumidor de alcohol. O sea, trabaja conjuntamente con el médico. Claro, es decir, actualmente la ciencia es compleja, ¿no? Entonces la interdisciplinariedad nos conlleva a nosotros a ser responsables y éticos en que si un caso de consumo no requiere solamente la psicoterapia, tenga que ser abordado desde el punto de vista del médico, de distintos aspectos, médicos, inclusive rehabilitadores, porque el alcoholismo denigra mucho la personalidad del sujeto, da mucho sentido de indigencia y se pierden algunas funciones mentales. Entonces es una situación compleja, ¿no? Entonces muchos especialistas siempre deben estar en interconsulta para un mejor tratamiento. Bien, desde su experiencia y su enfoque teórico, ¿cuál es el abordaje terapéutico que usted ha utilizado y qué tan favorable ha sido para lograr la recuperación del paciente? Bueno, yo considero que mi enfoque, yo me declaro una persona que sigue el modelo histórico-cultural, que es un enfoque integrador, es un enfoque personológico, donde el sujeto tiene un carácter activo, es decir, y transformador frente a la sociedad. El enfoque teórico que yo tengo me permite en alguna medida ver de que la técnica psicoterapéutica no es la que debe el sujeto adaptarse a la técnica, sino que es al revés, es decir, la técnica está al servicio de la rehabilitación del sujeto. Entonces, este enfoque, ¿qué me permite a mí? Me permite tener una mirada integral del sujeto, porque es evidente que no todo consumidor de alcohol tiene el mismo tipo de dependencia. De hecho, no todos los que consumen alcohol son dependientes. Y la dependencia está a dos niveles. La dependencia psicológica, que es ideas, creencias, pensamientos que un sujeto tiene en relación al consumo. Me hace sentir bien, en toda fiesta tiene que haber alcohol, si no hay alcohol no hay fiesta. Son ideas, creencias, pensamientos que están socialmente. Una persona que se reafirma en pensar de que para poder ir al estadio tiene que tomarse 3, 4 vasos de cerveza es una dependencia psicológica. Es decir, es la idea, la creencia arraigada que tiene él para consumir. Pero el consumo frecuente de alcohol, ¿qué es lo que hace? Genera una dependencia física. El cuerpo comienza a hacerse tolerante a la sustancia. ¿Qué quiere decir que se hace tolerante? De que mientras más consume, más necesita para sentir el mismo estado de placer. Por eso que los famosos tanques son las personas que toman con frecuencia. ¿Por qué? Porque su cuerpo es tolerante a la sustancia. Entonces, este enfoque teórico me permite tener ese abordaje, ¿no? Que no solamente me permite ver al sujeto como un consumidor, sino que tiene muchas otras situaciones que lo pueden estar sosteniendo el consumo. El enfoque que me permite también tener una diversidad de técnicas. El enfoque histórico-cultural es una propuesta filosófica y psicológica muy clara, ¿no? Epistemológicamente fundada. Me permite a mí tener un diálogo con los modelos psicodinámicos, los modelos constructivistas, con los modelos conductuales, cognitivistas, porque el enfoque histórico-cultural lo que busca es la comprensión integral del sujeto desde sus recursos personológicos. ¿Cómo funciona? Para el estudio cultural, un sujeto no es eminentemente patológico siempre. Es decir, existen las patologías del CIE-10, del DSM-5, pero también existen alteraciones en la personalidad de un sujeto. ¿Cuáles son estas alteraciones en la personalidad? Una alteración en la jerarquía de los motivos. Les voy a poner un ejemplo para comprender nuestro enfoque teórico. Usted es una persona que tiene alguna motivación en particular, quiere ser una profesional. Resulta que un día tiene una pelea con alguien, con su novio, con su familia, con alguien significativo, y se pone a consumir alcohol. Usted fue un estudiante brillante, una persona que estaba convencida, pero esta situación que le pasó le generó un motivo, una necesidad. Sentirse relajada, sentirse bien, aliviar la tensión que estaba pasando. Comienza a tomar alcohol. ¿Qué sucede con la ingesta de alcohol? El placer que le provoca, el motivo, la necesidad de consumir alcohol, se le pone por encima de la motivación profesional que usted tenía. Entonces, usted tiene una tarea, ahí es donde se ve la jerarquía del enfoque histórico-cultural. Si usted tiene una tarea que hacer
y quiere tomar alcohol, dependerá de estos dos motivos: la necesidad básica de consumir alcohol o, en este caso, la motivación profesional de usted ser una profesional. Dependiendo cuál de los dos motivos dirija la conducta, regule la conducta del sujeto, es lo que vamos a ver. ¿Qué tipo de problema tiene este sujeto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que el enfoque historiocultural en alguna forma permite. Hacer una valoración de qué le pasa. Ahora, ¿por qué este motivo cambió en el sujeto? Eso es otra interrogante que nos lleva a otra discusión. Situaciones infantiles históricas, situaciones actuales, situaciones estresantes, situaciones laborales. Entonces, como le decía, el diagnóstico me permite a mí elegir la técnica que sea más pertinente para el sujeto. Hay sujetos que necesitan modelos cognitivos conductuales. Hay sujetos que necesitan modelos más humanistas, esas personas con alguna situación religiosa, de autorrealización, autodeterminación. Sujetos que tienen problemas y dificultades con infantiles, abusos, personas que han tenido situaciones no resueltas. Tal vez el modelo psicodinámico nos ayude. Entonces, el modelo cultural nos permite eso, tener una mirada integral, pero aclarando algo. Cuando uno aplica una técnica de otro modelo, no es que yo me la invento en mi modelo, no. La comprendemos la técnica desde la teoría misma de la técnica. Es decir, no es que yo hago una transposición o una interpretación y una adaptación. No, es decir, aplicamos la técnica desde el modelo teórico. Si el psicodinámico dice que esta es la forma de entenderlo, el psicólogo debe tener la capacidad de aplicarlo desde ese modelo, porque por eso nosotros somos psicólogos. No nos graduamos ni de psicoterapeutas, ni nos graduamos de psicólogos cognitivos, ni de psicólogos humanistas, ni psicólogos psicodinámicos, ni psicoanalistas. Somos psicólogos, es decir, nosotros tenemos el conocimiento integral de todas las escuelas. Nuestro conocimiento está al servicio de la persona desde las diversas escuelas psicológicas que existen. Y por lo tanto los diversos enfoques terapéuticos, que son más de 20.000, 30.000 enfoques y técnicas. Perfecto. Desde su consulta, ¿cuál es el rango poblacional que atiende con casos de dependencia del alcohol y la vinculación de la familia en el tratamiento? Bueno, el consumo de alcohol, en realidad la demanda de atención es más baja y por lo general bordean personas que tienen más de 30 años, consumidores de alcohol. Porque las personas menos de 30 años, por lo menos en la experiencia, no se ha visto de que demanden una atención. Por eso decía que el consumo de alcohol también depende, es situacional. Hay personas que tienen un consumo abusivo de alcohol, pero no le generan disfuncionalidad en las áreas de su vida. No hay ninguna vinculación con la familia. Y no lo ven como un problema. El problema de la familia es cuando ya está en el tratamiento. Aquí en esta institución, la familia es clave. Es decir, porque como es un modelo integrador, también el enfoque sistémico nos permite comprender el problema del alcohol. Aparece que en los comportamientos adictivos aparece no solamente la adicción, sino que también aparece la coadicción o la codependencia. ¿Qué es la codependencia? Que existen miembros de la familia que sufren, cambian sus estados del ánimo por lo que hace o deja de hacer el alcohólico. Se ve afectado. Entonces, a veces la familia maniobra de tal manera que perpetúa el consumo y lo legitima. ¿Por qué? Porque a veces tener un chivo expiatorio en la familia como el alcohólico me permite no ver infidelidades en los padres, violencia en los padres. Entonces, el síntoma del alcohólico, porque es un síntoma de esta familia, muy probablemente es lo que está permitiéndome no ver. Entonces, si una persona entra en tratamiento, por lo menos desde mi experiencia, yo siempre hablo de que el adicto o el alcohólico en general entra en tratamiento, pero la familia también. Porque hay secuelas, la familia siempre maniobra, siempre salva. Esa familia salvadora que siempre está detrás del consumidor, a veces justamente estar detrás es el problema. No dejarles que generen necesidades, motivos que lo lleven a cambiar. Le crean un sesgo de razonamiento, más o menos, por así decirlo. Sí, en realidad el problema del alcohol es que, y de cualquier otra droga, es que hay muchos mitos y muchos fantasmas y muchos miedos. Es decir, es algo que lo hemos hecho tan grande
tiene su nivel de importancia a nivel de salud, pero también hemos metido muchos fantasmas. Hoy se tratan todos los casos de consumo a veces de la misma mirada, pero hay distintos tipos de consumidores. Hay unos que tienen un uso, hay unos que tienen abuso, hay otros que tienen dependencia. Y cada uno tiene un nivel de intervención. No es lo mismo una persona que usa, una persona que abusa, que otra que es dependiente. Ya los dependientes, por lo general, ya algunos ya han llegado hasta en situaciones de indigencia. Ya sería algo mayor. Claro, por eso es decir, hay niveles. Incluso para declarar a una persona con algún tipo de problema de consumo, basta con que haya algún tipo de frecuencia. Se discute que aquel que consume alcohol todas las semanas tiene un problema de alcohol. Es decir, existe esa discusión. Ya, asimismo, desde su experiencia, ¿qué situaciones o factores podrían hacer que el paciente o el sujeto en tratamiento recaiga al consumo de alcohol? ¿Y cómo debería la familia actuar en estos casos? Bueno, las recaídas dependen del modelo, ¿no? Aunque aquí yo tengo un modelo estructural, enfoque psicosocial, el modelo más conocido a nivel de intervención de drogas y de alcohol en general es el modelo de Clementi y Prochaska, que son unos cognitivistas. Hay un modelo donde hay estadios de cambio, hay procesos y niveles de cambio, y dentro de eso hay cinco niveles, ¿no? El nivel de precontemplación, que es el nivel donde el sujeto no tiene conciencia de problema. El nivel de contemplación, donde el sujeto por lo menos se cuestiona que tiene un problema de alcohol. El nivel de preparación, acción, que es aquel nivel donde ya el sujeto decide cambiar y hacer acciones para cambiar. El nivel de mantenimiento, que es cuando ya el sujeto está limpio. Pero viene el nivel de recaída. El nivel de recaída es justamente cuando el sujeto, por perpetuar su mantenimiento de abstinencia, vuelve a recaer. Para el modelo de Clementi y Prochaska, la recaída no es un fracaso, es parte del proceso. Entonces el sujeto vuelve a los estadios primeros, pero no a precontemplación, sino a la contemplación. Es decir, él ya sabe que tiene, o por lo menos se cuestiona, un problema de consumo y vuelve a mantenerse, ¿no? La recaída se ve de dos maneras. La recaída es, o la recidiva es el hecho que una persona decidió parar y tuvo un consumo de hoy y entró con culpa y no volvió a consumir. Eso es una recidiva, es decir, un desliz. La recaída, en cambio, es volver al patrón de consumo. Me consumí hoy día, consumí mañana y me fui de largo otra vez. Es decir, hay una diferencia ahí. La familia es el grupo de apoyo, es decir, es el grupo de apoyo que se requiere. Por eso nosotros, psicología, viendo de una manera integradora, el individuo se afecta por los grupos y los grupos afectan al individuo. Entonces, si el individuo no puede solo, necesitamos generar redes de apoyo que permitan al sujeto acudir allá cuando están mal o cuando necesitan un acompañamiento. Por ejemplo, en tratamientos, las redes de apoyo por general son muy necesarias los fines de semana. Como la mayoría de los centros de salud son de lunes a viernes, sábado y domingo son las fiestas. Entonces, el nivel de apoyo se necesita a veces mucho los fines de semana. Entonces, la familia, tanto como la iglesia, los grupos de amigos, los clubes a los que pertenezcan, siempre van a ser redes de apoyo que permitan sostener el tratamiento. Y la familia más que nadie, porque paradójicamente debería ser la primera red de apoyo del individuo consumidor. Sin embargo, también es la más causante de estrés y de situaciones de conflicto. Entonces, porque la familia se mueve toda una singularidad, cada uno tiene una realidad, cada uno tiene un problema, y por eso que se habla mucho de la familia multiproblemática cuando hay situaciones de consumos, porque saben haber muchas situaciones, no solamente el consumo de alcohol, sino otro tipo de situaciones a nivel de familia. Por eso una de las cosas comunes repercuten a todo nivel. A veces el individuo, una familia entre comillas sana, afectó a la familia y se desestructuró, o viceversa. Un tipo muy sano, la familia le pasó algo y paz impactó. Entonces la psicología social me permite ver de que el individuo o afecta al grupo y el grupo lo afecta al individuo. Entonces la familia es clave, ¿no? Es clave para el tratamiento. Más o menos, ¿cuánto duran los tratamientos? Depende del nivel de... Depende de qué tipo de consumo tenga, ¿no?
Hay unos que lo dividen como uso, abuso y dependencia, hay otros que lo usan como consumo ocasional y consumo perjudicial. Es decir, depende de las clasificaciones. Por eso decía que el psicólogo es clave, porque también depende del nivel de voluntariedad. Es decir, hay usuarios que vienen acá a consulta y te piden que los atiendas, pero resulta que él viene, pero no es para dejar de consumir, sino para dejar de pelear con la mamá. Entonces, hay muchos motivos de consultas que vienen acá, pero las demandas son otras. Entonces, hay una diferencia entre motivo de consulta y demanda. El motivo de consulta puede ser, sí, yo quiero que no consuma, pero resulta que la demanda es otra. Es decir, ya detrás de eso tengo encubierto que quiero que en realidad mi mamá no me siga persiguiendo, que no me siga haciendo pasar vergüenza con mis amigos. Entonces, eso se mueve a favor o en contra del tratamiento. Y los tiempos en internamientos, por lo general, un tratamiento de 6 a 12 meses, ya, entre todas las etapas, en tratamientos residenciales, es decir, en internamientos. Los 6 primeros meses para profundización y todo lo demás, y los últimos 6 meses para reinserción social y seguimiento, donde vuelven a la casa, visitan y todo lo demás. Y en los tratamientos ambulatorios como el nuestro, hemos estimado que asimismo de 12 a 18 meses, pero aquí depende mucho más de la voluntariedad del sujeto. Y desde su experiencia, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta el sujeto en abstinencia? En abstinencia, por lo general, hay culpa, hay un cambio del estado del humor, hay un humor depresivo, saben tener a nivel físico temblores, ansiedad. El alcohol es un depresor, ¿no? El alcohol es un depresor, entonces los cuadros, en realidad que los cuadros son muy diversos y tienen mucho que ver más con el cambio del estado del humor. Un humor depresivo, ¿no? Ideas, tristeza, ideas paranoicas no, eso se da más en drogas fuertes, pero sí se da un tipo de nerviosismo, de incertidumbre. ¿Cómo repercute esto en la familia? El problema es que la abstinencia en sí, al sujeto lo que hace es, después que me drogué o me alcoholicé, lo que me hace es dejarme desnudo, en otra palabra, es decir, como soy. Es decir, me saca todo lo que me había amagado el alcohol que yo era. Me engañó. Entonces entonces genera todo un sinnúmero de cuadros y ideas que me hacen sentir triste, ¿no? ¿Cómo repercute en la familia? El problema es que en la familia hablar de alcohol es un tema más delicado porque está legitimado. Es decir, se ha naturalizado hasta a nivel de propaganda que el alcohol es necesario para todo. Entonces, yo me encuentro muchos familiares que consumen alcohol y tienen un paciente alcohólico. Entonces, cuando se reinsertan, resulta que vuelven a la misma casa y el papá dice, yo me tomo mis bielas, mi cerveza. ¿Por qué tengo que dejar de tomármela por este? Naturalizan todo eso. Claro, entonces hay toda una naturalización ahí. Y es difícil a veces romper o generar un nivel de concienciación de que hay vulnerabilidad. En los tratamientos se trata de reencuadrar normas, reglas, límites en el hogar para no violentar, porque también es violentador, ¿no? Si él tiene una práctica de alcohol y no perjudica a nadie, es decir, ¿por qué tiene que parar? Es una cuestión ética, ¿no? ¿Por qué yo tengo que cambiar como yo creo que tiene que cambiar la familia? Si tal vez hay prácticas que la familia no las desordena. Es el sujeto el que se desordenó. Pero es una discusión ética también ahí, muy ética, de qué debe pasar en realidad para que sea mejor. Hay muchas formas de tratamiento. Hay tratamientos que buscan abstinencia total, como Minnesota. El tratamiento de Minnesota es el que hacen el tratamiento de alcohólicos anónimos, que comparten en un lugar y comienzan a compartir su vivencia. Hay tratamientos de reducción de daños que tienen discusiones éticas de qué tanto es mejor reducir los daños que pasan por consumo de alcohol. Y hay otros tratamientos más psicológicos, mixtos, y al estar legitimado se naturaliza, se ve como algo normal. Y yo lo pondría en cuestión, es decir, ¿por qué es anormal? Es decir, es muy probable de que sea normal para un sujeto que está en la lucha entre la salud y la enfermedad. Entonces le agradecemos de antemano, psicólogo, por su atención prestada y su colaboración. No, gracias a ustedes, saludos a todos.